Buenos días, mi nombre es María Fernanda Herrera. Yo soy estudiante de la maestría en tributación, comercio exterior y aduanas. Y el día de hoy les voy a hablar sobre participación en plusvalía. Muchos autores han dado su definición de lo que para ellos es plusvalía. Yo tomé un autor que es Smolcat. Él dice que la plusvalía es el incremento del valor de la tierra atribuible a los esfuerzos de la comunidad para convertirla en recaudación pública por vía fiscal, mediante impuestos, tasas, contribuciones y otras formas. Esta plusvalía resulta en general de acciones ajenas al propietario y más notablemente derivan de la actuación pública. También Barreto ha dado su definición sobre lo que considera plusvalía. Él dice que esto es una contribución especial que tienen los municipios o departamentos, es de carácter municipal o departamental que resulta de la acción urbanística y que se aplican a los propietarios o poseedores de bienes inmuebles. Hay que recordar que la categoría clásica dice que los tributos se clasifican en impuestos, tasas o contribuciones. Para la plusvalía no se ha dicho realmente dentro de estas tres categorías donde quedaría incluida, más muchos autores dicen que es una contribución especial. En el marco normativo está en la Constitución Política en su artículo 82. Esto dice que es el deber del Estado velar por la protección de la integración del espacio público y por la destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilidad del suelo y el espacio aéreo urbano en defensa del interés común. La Ley 388 de 1997, en su artículo 73, define qué es plusvalía. Esta ley es considerada la ley de desarrollo territorial. También da como las pautas, los instrumentos para la planeación, gestión y actuación de la plusvalía. Hay que tener en cuenta que cada municipio es autónoma o tiene la autonomía, según la Constitución política, de revisar si se va a cobrar o no se va a cobrar este impuesto. Los lineamientos de recaudo. Para que un municipio o un departamento empiece a cobrar el impuesto de plusvalía, este debe estar en el plan de ordenamiento territorial. Debe incluirlo dentro de su plan de ordenamiento territorial. Después que lo incluye dentro de su plan de ordenamiento territorial, lo que hace es que lo incluye en el estatuto de renta municipal. Y después de incluirlo en el estatuto de renta municipal, con el dinero que él percibe del ingreso de ese tributo, él debe hacer unos reportes a la Contraloría en qué se está invirtiendo este dinero. ¿Qué sucede? Hay que revisar porque en este recaudo de plusvalía se está beneficiando, o si yo como municipio lo estoy dejando de cobrar, se está beneficiando una persona natural, la dueña del predio, y no está haciendo un beneficio común para la sociedad, sino para un particular. Los hechos generadores de la participación en plusvalía. Entonces, hay tres hechos generadores de estos. El primero es por la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación del uso del suelo. Entonces, ¿qué sucede? Una parte que es de uso residencial se vuelve comercial o industrial. Entonces, ¿qué significa? Va a aumentar el valor del terreno. Por la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, mayor índices de ocupación, índices de construcción o ambos a la vez. En Colombia, el impuesto a la plusvalía eh, tiene varios sujetos, que es el sujeto activo, que son los municipios o los distritos, está el sujeto pasivo,
que son los propietarios o poseedores de los bienes. Está la base gravable, que es la diferencia del valor comercial antes y después del efecto de plusvalía, que lo que se hace es tomar el valor del bien inmueble antes de la plusvalía y el valor de ese bien inmueble después de la plusvalía. Y esa diferencia es según cada municipio o distrito haya definido las tarifas, se va a cobrar sobre esa base gravable. Las tarifas están dentro del 30 y el 50% de mayor valor de metro cuadrado. La destinación del tributo es preferencialmente para fines urbanísticos. Hay que tener en cuenta que el impuesto se puede recaudar de diferentes maneras. El recaudo puede ser en dinero, que físicamente se pague ese valor o esa contribución, o también se puede hacer que, digamos, por lo menos lo que pasó con Ciudad Verde, que se firmó con el alcalde, se hizo que no, o sea, el valor de la plusvalía se iba a hacer, se invirtiera en una avenida que conectara a Ciudad Verde con Soacha y adicionalmente esa avenida fuera de puente también para conectarnos con Bogotá. Entonces, no se percibe en dinero la plusvalía, pero sí sirve para invertir en obras de infraestructura. El dinero de la plusvalía, los municipios la pueden invertir en realizar casas de interés social, en realizar espacios verdes, en invertir en espacios verdes, en infraestructura de las calles, de las vías, en realizar ciclorrutas, en dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que la plusvalía no es lo que se quiera cobrar, se deben hacer unos evalúos para poderlo cobrar. Adicionalmente, el municipio, súper importante, debe tenerlos en su plan de ordenamiento territorial. Si no tienen su plan de ordenamiento territorial, él no puede arbitrariamente decir que lo va a cobrar porque podría estar violando alguno de los principios que tienen los tributos. También sobre ese tributo se han hecho muchísimas críticas en la manera de por qué se está dejando de percibir. En América Latina y en Centroamérica nosotros tenemos una gran pobreza, una gran desigualdad social. Se ha dicho que los que mayores cobran esto son los municipios más grandes, que son Bogotá, Cali, Cúcuta, Florencia, Villavicencio, Medellín, pero los más pequeños los están dejando de percibir. Y al dejarlos de percibir, ¿qué está pasando? Está dejando está privando el beneficio personal de cada persona, porque esto es un aumento en el valor de los predios sobre el beneficio común. Y no se están invirtiendo en cosas que realmente se necesitan en los municipios. Pero ¿qué está pasando? Porque muchos de los municipios no invierten o no utilizan ese instrumento que tienen para poderlo hacer, porque resulta ser de que de pronto no lo conocen, tienen desconocimiento de esto, no tienen la capacidad técnica para poder implementarlo, ni tampoco los recursos de este municipio dan para poderlo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace es que abre más la brecha de pobreza, de desigualdad social, y adicionalmente a eso le incluimos que hay muchas viviendas que no están formalmente en la formalidad, sino hay muchas que están informal. Entonces eso también afecta demasiado. Muchos de los países, por lo menos España, es uno de los países que más ha invertido y ha avanzado en el tema de la plusvalía. Ellos lo llaman impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos. Ellos ya definieron que esa plusvalía es un impuesto. Nada que hacer en su artículo 105. Ellos dicen que los elementos son: el terreno debe estar revestido de la calidad de urbano, es decir, en España solo es posible recuperar la plusvalía generada en predios urbanos y no rurales. Sobre dichos bienes inmuebles urbanos debe realizarse una transmisión de propiedad o cualquier acto de constitución de derecho real. Por último, se debe producir un valor con ocasional de los dos anteriores.
en Brasil. Este instrumento se utiliza por derecho de las construcciones, así como una variante de instrumento utilizado en grandes proyectos de desarrollo urbano. Es decir, existe una variante de herramientas para la captación de esta plusvalía. En Chile, son pocos los casos en los cuales se ha podido desarrollar proyectos urbanos con experiencia exitosa en la captación de plusvalía a través de tributos especiales por la valoración de inmuebles, beneficio de las obras e incremento de impuesto predial. Obras tales como la Avenida de Nueva Providencia, el Barrio Cívico y programas de pasajes, de pasajes peatonales. Muchos países implementan la plusvalía, puede que lo llamen de diferentes nombres, pero tiene su misma como naturaleza. En México, en Chile, en Perú, en Venezuela y en Estados Unidos y en otros países lo han implementado. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué se puede decir de este tema? Que la plusvalía es autonomía de cada municipio, de si desea o no desea cobrar, que es súper importante que lo incluya dentro de su plan de ordenamiento nacional, que tiene que tener en cuenta que al dejarlo de percibir está dejando de invertir en unas cosas de infraestructura que pueden estar beneficiando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Que esto también ayuda a los alcaldes en el plan de desarrollo que ellos tienen para poder invertir en obras. Que la mayoría de los municipios, su mayor recaudo que lo están teniendo en impuestos como el predial, el ICA y en el impuesto al consumo. Muchísimas gracias. Y lo que les quería decir también adicional es que se pueden hacer muy megaproyectos con ese dinero de plusvalía y se puede hacer una buena inversión de, de este dinero. Que estén muy bien, que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y estas son las fuentes de donde yo encontré la información referente al tema. Que estén muy bien. Buen día.